El Congreso de la República de Colombia aprobó en último debate la ratificación del protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles. Es un instrumento que busca precisamente eso, prevenir los tratos crueles, inhumanos y degradantes contra personas privadas de la libertad. Nos saludamos a esta hora a Jorge Carmona. Él es abogado defensor de los derechos humanos de los presos en Colombia. Jorge Carmona, bienvenido a Clicracia, el poder de la información a un clic. Estamos con él, va a poner el sonido y ya está. Roger, buenos días. Bienvenido. Buenos días a usted, buenos días a toda la gente de Clicracia, ese informativo tan importante en el departamento de Antioquia. Muchas gracias. Baje un poquitico la tapa de su computador para que quede más encuadrada su imagen y se vea mucho mejor. Exacto, por ahí está bien. Bueno, y córrase un poquitico para adelante para que se vea mucho mejor. Jorge, eso, ahí está. Bueno, ¿qué le parece pues esta noticia? Es importante, es un tratado internacional de verdad que puede tener alcances para la población carcelaria nuestra. Pues Roger, les cuento que esto para mí, pues, permítame manifestarlo de la siguiente manera. Esto es un mito, digamos lo que un mito. Aquí se habla mucho de derechos humanos, aquí solamente, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Recordemos que 190 países han ratificado la Convención contra la Tortura. Solamente excepto Somalia y Estados Unidos no se han acogido a esto, pero cuando hablamos de tortura en los centros penitenciarios y carcelarios tenemos que ser conscientes que hace 27 años, vamos ya para 28 años, cuando sale la sentencia T-153 de 1998, desde esa época, y tal vez desde antes se viene hablando de tortura en los centros penitenciarios y carcelarios, pero las soluciones no aparecen, las soluciones no llegan. Cuando uno habla de tortura, pues tiene que tener en cuenta que las condiciones de detención en las que se encuentran la gran mayoría de las personas privadas de la libertad en Colombia, así como el trato que reciben por parte de las autoridades. Por, ¿Cómo me decías, Roger? Fue un video que se atravesó, que estamos rodando ahí un video que precisamente usted nos envía para que nuestros internautas lo vean. Mientras usted va hablando es la situación en la que se encuentran nuestros presos hoy, para que no se hable solamente de que la defensa de los derechos humanos de nuestros presos tiene que ver únicamente con la tortura. No, hoy están sufriendo situaciones y vejámenes aterradores. Continúe bien pueda. Bueno, le estaba diciendo que las condiciones de detención en las que se encuentran la gran mayoría de las personas privadas de la libertad en Colombia, así como el trato que reciben por parte de las autoridades judiciales, policiales y penitenciarias, constituyen flagrante violación a los derechos humanos. Esto es un tema que no ha terminado, es un tema que está ahí suspendido en el tiempo y que el tema de derechos humanos en las cárceles es algo gravísimo, porque la tortura es un grave crimen contra la dignidad humana. La gente que hoy está en los centros carcelarios, pues hombre, tenemos que tener en cuenta que las cárceles fueron creadas sobre los años 1700 aproximadamente, para que las personas llegaran allá a pagar sus errores, pero con dignidad, porque siempre lo he manifestado, cárcel sí, pero con dignidad. Siempre lo he dicho, todo el que cometa un delito tiene que llegar a un centro carcelario, pero con dignidad. Lo que ustedes están viendo en esas imágenes es un comparativo que se hizo desde la mayoría penitenciaria para mostrar cómo es la vida de unos animales que hoy están, por ejemplo, en unos zoológicos con la gente que está en los centros carcelarios, que no es nada distinto, tal vez siendo peor lo que están viviendo los privados de la libertad en los centros penitenciarios y carcelarios. Entonces la situación sigue siendo muy precaria porque hay muchos derechos que le están vulnerando a ellos en los centros penitenciarios. ¿Qué derechos les violan a un privado de la libertad? El derecho a la igualdad, el derecho a la privacidad, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a un espacio digno. Miren lo que ustedes están viendo en esas imágenes. La visita conyugal, la dignidad humana, el debido proceso, el agua, por Dios. Aquí tenemos centros carcelarios como lo que está pasando en Puerto Triunfo, que ni siquiera agua tienen. Entonces, hablar de esos tratados, hablar de eso que está hablando en el Congreso, pero que no se aplique, por eso digo yo que sigue siendo como un mito, porque aquí las cosas las tienen que ver de una manera distinta. Aquí la gente o el Estado colombiano no puede pretender que una persona se pueda resocializar en las condiciones que ustedes están viendo en esas imágenes. Una persona cuando llega a un sitio de estos, pues lo mínimo que espera es poderse resocializar para cuando salga de allí salir siendo mejor persona. Pero lo que ustedes ven en esas imágenes es la realidad de las cárceles colombianas. Aquí la gente se escandaliza con lo que está pasando en El Salvador, pero yo diría que aquí estamos tal vez peor,
que El Salvador. Entonces aquí derechos humanos es un tema bien complicado. Los derechos humanos son normas que recogen y protegen la dignidad de todos los seres humanos y rigen la manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí. Pero eso no ocurre. Hablar de derechos humanos en un país como Colombia es bien complicado porque lo sigo manifestando. Hay gente que tiene discrepancias con el tema, pero yo digo que Colombia se dice desde las escuelas, desde los colegios, de las universidades, nos han inculcado que Colombia es un Estado social de derecho, cuando en la práctica y en la realidad es difícil entender de que esto sea cierto. Jorge, buen día, cordial saludo. ¿A qué obliga a esta ratificación? Porque, pues, de alguna manera, con todas las imágenes que usted nos expone, más los argumentos que usted da, va a ser una ratificación que se va a quedar en el papel, porque la dignificación a las cárceles en la situación actual es muy complicado de que llegue. Eso obliga a que lo cumplan, pero termina siendo letra muerta, como lo que está pasando con la Ley 65 de 1993, Javier. Aquí la Ley 65 de 1993 siempre lo he manifestado, es una ley muy bien diseñada, la gente, lo he dicho en muchos espacios, la gente que se tomó la molestia de diseñar la Ley 65 de 93 lo hicieron con mucho cariño, con mucho amor, pensando en resocializar personas, pero esto se convirtió en letra muerta, esto va a pasar lo mismo va a pasar con estos fallos. Aquí definitivamente está comprobado, y lo digo con mucho respeto, pero está comprobado que el tema de los derechos humanos en los centros penitenciarios y carcelarios es un mito. Muy difícilmente se va a mejorar este tema porque no hay interés, porque no hay voluntad. Y así está plasmado en el artículo 17 de la Ley 65 de 1993. Desde 1993 está plasmado que son los entes territoriales los que deben de garantizar la salud, la vida, la dignidad humana, la alimentación de todas las personas que se encuentran hoy privadas de la libertad o que se han encontrado privadas de la libertad, pero no pasa nada. Si usted entra a una estación de policía, si usted entra a un centro penitenciario carcelario, va a ver situaciones muy parecidas a lo que ustedes acaban de ver en esas imágenes. La pregunta es cuándo se va a cumplir. Yo pienso que esto se va a cumplir el día que realmente esto llegue a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que venga un fallo realmente serio desde por allá, porque aquí en Colombia, aquí no le quiere prestar atención al tema penitenciario y carcelario y mucho menos el tema de los derechos humanos. Si es difícil que respeten los derechos humanos a los que estamos en libertad, imaginen los que están privados de la libertad. Entonces es muy complejo. Jorge, buenos días. ¿Cómo hacer para que los colombianos cambiemos ese chip de maltrato, de esa tortura, de ver las cárceles como, es que esas imágenes son impresionantes, pues uno creería que eso no sucede aquí y resulta que esas imágenes son de Colombia, son de este país y no hacemos nada y pues creemos que con leyes y tenemos todas las leyes habidas y por haber, y acabamos de sancionar, de aprobar una en el Congreso, pero no hay ninguna solución porque no hay forma de cambiar esas condiciones físicas, porque digamos que esas cárceles pues es una condición física, esas cárceles no hay forma pues de ampliarlas, de dejar de ir, de llevar todas las personas para un sitio así. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué vamos a hacer a través de los derechos humanos, de lo que usted hace, de defender y de seguir insistiendo? Pues, ¿qué más hay que hacer para poder cambiar esto y tener un trato digno, una situación digna, un lugar digno donde ir, donde hacer aseo, donde hacer sus necesidades, donde estar, pues tan siquiera con 2 o 3 personas en un mismo lugar? Pero es que aquí vemos que están cientos o miles hacinados en un sitio. Marisa, aquí hay una situación bien compleja y es la siguiente. Aquí lo acabo de manifestar, aquí el día que llegue, aquí el tema penitenciario y carcelario sí tiene solución, pero ¿qué es lo que no hay? Lo que no hay definitivamente, indiscutiblemente, es voluntad política. Aquí si se cumplieran las leyes, si se cumplieran las normas que están expeditas, aquí en octubre, les voy a poner un ejemplo muy rápidamente. Octubre del año 2019, en octubre del año 2019 viene la Corte Constitucional a la ciudad de Medellín. Recordemos que la ciudad de Medellín es tal vez la segunda ciudad más importante en jerarquía de ciudades, pero viene la Corte Constitucional en el año 2019 y ordena, de esa avenida salieron varias órdenes, ordena a la administración de Medellín
que debía tener un centro carcelario y penitenciario para la gente que se encuentra en calidad de sindicados, y les dieron 3 años a la administración de Medellín. En el año 2019 van 5. No han construido la cárcel para sindicados. Apenas están hablando hace un mes y medio, casi 2 meses atrás, a esta entrevista, salió la alcaldía de Medellín, esa alcaldía de Medellín, a decir que van a entregar la cárcel para sindicados en 5 años y 10 meses, cuando la orden sale de la Corte Constitucional desde octubre del 2019. Ordenaron en octubre del 2019 que todas las personas, que en esa época eran cerca de 3.000 personas, que se encontraban privados de la libertad en las salas de paso, o sea, en las estaciones de policía de la ciudad de Medellín, fueran llevados a un solo sitio donde estuvieran con dignidad. No lo han hecho. Lo que ustedes están viendo en esa imagen son imágenes de estaciones de policía de la ciudad de Medellín, que hoy están igual, pero van cerca de 60 mesas que le vienen haciendo seguimiento al estado de cosas inconstitucionales. 60 mesas, o sea, solo de 60 reuniones que le están haciendo seguimiento al estado de cosas inconstitucionales, y no pasa absolutamente nada. Y eso ocurre es porque no hay voluntad política. Si aquí hubiera voluntad política, el problema ya se hubiera solucionado. Dice el artículo 17 de la Ley 65 y 93 que son los entes territoriales. Para la gente que está escuchando y que no sepa qué es un ente territorial, son las alcaldías, las gobernaciones, los que deben de garantizar la salud, la vida, la manutención, la alimentación de todos los privados de la libertad. ¿Qué significa esto? Que tienen que tener un espacio. Antioquia tiene 125 municipios, lo hemos hablado en otros programas anteriores. De los 125 municipios, menos del 6% tienen su cárcel para sindicados. Y esto es lo que origina el hacinamiento tan fuerte que hay en la ciudad de Medellín y en todo el país, que nació en la ciudad de Medellín en el año 2013. Llevamos 11 años de hacinamiento en estaciones de policía, cuando la ley dice que una persona no debe estar más de 72 horas. Tenemos gente de 3 años en una estación de policía en esas condiciones, con esas imágenes que ustedes acaban de ver, y las soluciones no aparecen. Y es porque no hay voluntad política, no hay interés de solucionar esto. Jorge, con bombo y platillos se acaban de anunciar en los diferentes municipios y la administración distrital de Medellín que se aprobó el plan de desarrollo. Y entonces para Medellín, por ejemplo, 40 billones de pesos, mucha plata, etcétera. ¿Está en ese plan de desarrollo de Medellín contemplado este tema? Está ahí, que se pueda ver, que se pueda tocar, palpar, porque para eso es un plan de desarrollo, y que se tenga que cumplir, por supuesto. Miguel, se lo voy a manifestar de la siguiente manera, y lo que iba a decir no me lo estoy inventando yo. Sí está en el plan de desarrollo. De hecho, a raíz de las denuncias que he venido haciendo por los últimos 8 años atrás, yo soy la persona que ha venido diciendo constantemente, diariamente, Medellín necesita una cárcel para sindicados. Si bien es cierto, la solución no es construir más cárceles, también es cierto que Medellín necesita una cárcel para sindicados, así como cualquier ciudad grande de este país. Pero ¿qué ocurre? Que aprueban dentro del plan de desarrollo la construcción de un centro penitenciario. Va a ser al lado, va a ser muy cerquita de la cárcel del Pedregal aquí en la ciudad de Medellín. Van a construir un centro penitenciario que lo van a entregar en 5 años y 10 meses, pero va a ser para 1.300 personas, 1.300, 1.400 personas aproximadamente, que de eso tengo las discrepancias más grandes, porque en este momento tenemos cerca nuevamente de 3.000 personas en estaciones de policía. Le van a invertir a esto 75.000 millones de pesos. Y la pregunta es 75.000 millones de pesos para 1.300, 1.400 personas. ¿Y el resto qué? ¿Qué va a pasar con esas personas? Esa no es la solución. Pero venga, Yo no estoy Jorge, diciendo que tienen que construir una cárcel para 1.000 personas, para 10.000 personas, perdón, pero tampoco es la solución gastarse Jorge, el dinero así. pero venga, que no entiendo. Es que usted me está diciendo que en el plan de desarrollo está contemplada la cárcel, me imagino que es la cárcel metropolitana para sindicados, para 1.030 personas. Pero es que eso no es de este gobierno, o sea, eso no está en el plan de desarrollo, desarrolla precisamente como suena el programa de gobierno del entonces candidato a la alcaldía de Medellín, Federico Gutiérrez. Se convierte en plan de desarrollo, pero es que esa cárcel metropolitana no es una propuesta de Federico Gutiérrez, eso viene de más atrás, hasta el Sí. punto que incluso no ha habido en esta administración pues la plena satisfacción con esa cárcel metropolitana, porque entre otras, como usted lo plantea, dice que no soluciona sino la mitad del problema. Hay 3.000 sindicados y la cárcel es para 1.300. Entonces, vuelvo y digo, con este contexto, no entiendo qué es lo nuevo en el plan de desarrollo, si es que esa cárcel viene de mucho tiempo atrás. No, pues que eso es algo que viene desde mucho tiempo atrás, pero que no se cumple. Aquí hay municipios como Bello, por ejemplo. Bello tiene la cárcel, si ustedes conocieran Bello,
Bello, al lado está la cárcel que era de Bello y hoy está llena de tarros de basura, porque lo tiene una empresa que se llama Interaseo. Todos los municipios dentro de su plan de desarrollo tienen el tema para el tema carcelario, solo que esos rubros no los utilizan para el tema carcelario, los utilizan para otras cosas que habría que preguntarle a los alcaldes de todo el área metropolitana en la ciudad de Medellín y en el país, qué están haciendo con los planes de desarrollo, qué tienen contemplado para las prisiones, para los centros penitenciarios y carcelarios, pero mucha gente de estos políticos se han atrevido a manifestar de que los presos no dan votos. ¿Será por eso que es que tienen el sistema penitenciario y carcelario totalmente colapsado? Hoy lo aprueban allá en el Congreso, pero yo digo que eso no va a pasar nada. Discúlpeme que me convierta aquí como Santo Tomás. Yo ya me volví que tengo que ver para creer, pero llevamos muchos años viendo cómo las injusticias, digo injusticias porque la gente que está en los centros carcelarios no han perdido la calidad de personas, perdón, de ciudadanos y como ciudadanos deben de ser tratados. El Estado no puede pretender tener gente amotinados de esa manera y esperando que se puedan resocializar. Lo que están generando con estos odios aquí entre los planes de desarrollo está contemplado eso hace muchos años, pero no se cumple, Roger. Eso es letra muerta, igual que lo que pasa con la Ley 65 de 1993. Qué vaina, hombre, que usted diga eso, pues de verdad, y sobre todo un tema que es de parte de nuestra constitución política de Colombia, de nuestro Estado social, y le hago ese énfasis, social de derecho, porque supuestamente esta constitución política de 1991 hace énfasis en el ser humano, pero eso que vemos no tiene que ver ni siquiera con la comparación con los animales como usted nos muestra en ese video, porque hasta los animales se merecen toda la dignidad. Recuerden que los animales hoy son seres sintientes. Recuerden que nuestro país hasta hace muy poquito admitía incluso la tortura, el maltrato, la tortura y muerte de toros, pero ya no. Y desde 2016 con la ley 1774, esto que estamos viendo de los animales en esas condiciones no es aceptable, eso da cárcel, ahora menos los seres humanos. Entonces, ni siquiera vale la comparación. Y Estado constitucional de cosas viene diciéndolo usted de hace rato, sigue mencionando la norma de ley 17 artículo 17 de la ley 65 que tiene que ver con el código penitenciario y carcelario nuestro, y se lo pasan por la galleta. Eso es increíble y lamentable. Por eso termino con esa última pregunta. Usted dice, eso debe, digamos, escalar a niveles de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero es que esto de lo que empezamos a conversar hoy, que es lo que se acaba de aprobar en el Congreso de la República, que es la ratificación de este tratado, de este protocolo facultativo de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, manda, como lo dijo el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Camilo Maña, manda a que frente a la política penitenciaria se ponga en marcha un esquema de vigilancia y un mecanismo consagrado para controlar actos de malos tratos, que ya la forma en que viven son malos tratos o tortura. No tienen que estar haciéndole ¿cómo se dice? Torturas con electrocución, por decir, no, ya el hecho de vivir en las condiciones como le estamos mostrando es una tortura. Y entonces para el Estado colombiano este protocolo significa un avance desde la presentación de esa urgencia. Entonces, lamentable, terminemos con eso. Yo pensé que siendo ese protocolo internacional era de obligatorio cumplimiento, ya que usted está esperando que haya a nivel de Convención Interamericana de Derechos Humanos ese cumplimiento. No, Roger, uno se queda muy triste porque si aquí no le prestan atención a las órdenes de las altas cortes, imagínense, esto termina siendo muy bonito, como muchas de las leyes que hay en Colombia, muy bonito, pero no se aplica. Aquí se habla de torturas, aquí hay muchas formas de torturas en Colombia, está la asfixia, está el ahogamiento, están los golpes violentos, están las mutilaciones, están las descargas eléctricas, la perturbación psicológica, quemaduras, violencia sexual, todo eso que acabo de mencionar. Hoy lo viven los privados de la libertad en las diferentes salas de paso de Medellín y en las cárceles de este país. La pregunta es, el Congreso de la República, ahora están aprobando eso. ¿Qué seguimiento le van a hacer? ¿Ahora qué piensan hacer? ¿Van a hacer más mesas de seguimiento al estado de cosas inconstitucionales? Eso va a terminar en letra muerta, Roger. Créame que eso no va a pasar nada. Llevamos 27 años viendo una cantidad de réplicas a esa sentencia T-153. Las cosas no hay interés, no lo hay.
Yo pienso que lo único que tendría que originar de que esto cambie es que ocurra una desgracia de grandes dimensiones en cualquier centro penitenciario en este país. Han habido algunos momentos, como lo que pasó en el año 2020, recordemos esos 22 muertos, 84 heridos de la Modelo, pero aquí el día menos pensado va a pasar algo muy grave en un sitio de estos y ahí sí va a levantar todas las alarmas para que piensen en eso. Y Sí, lo otro que decía tu compañera, que cómo hacer para cambiar el chip. Lo que pasa es que Colombia es un país que está enseñado a señalar, a juzgar, a criticar a la gente que está en los centros penitenciarios y carcelarios. Mi labor, yo definitivamente mi vocación es la defensa de los derechos humanos, pero también exacto. es entendible que la gente que está en los centros penitenciarios, no todos son tan horribles. Hay gente que está allá que ni siquiera saben por qué están allá, porque tenemos una justicia injusta. Esa Los es la realidad. sindicados, que queda muy claro, una palabra, la palabra es muy clara, un sindicado no es un condenado. Condenado es aquel a que el juez, después de todo un debido proceso, que termina con un juez de conocimiento dictando sentencia diciendo, señor, usted es responsable de tal delito, por tanto, debe pagar con cárcel ese delito. Pero los sindicados pasaron por un juez de control de garantías a quien apenas se le ha informado, señora, usted se le acusa de este delito. De aquí en adelante vamos a empezar el juicio para ver si usted realmente es o no es responsable. Entonces, así de sencillo, no tiene vuelta de hoja. Y hago el comentario porque como se trata de que ayudemos a entender, con esto tan sencillo ayudamos a entender. Jorge Carmona, defensor de derechos humanos de la población carcelaria, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros y cuente en que seguiremos acompañándolo en su gestión, porque no podemos permitir, por más que ya, ojo, no solamente los sindicados, esto no es solamente por los sindicados, sino los condenados, aún para los condenados tiene que haber dignidad. Eso está en nuestra Constitución Política de Colombia. Muchísimas gracias, Jorge. Roger, muchas gracias y les estaré contando. Esta semana tengo reunión con el Ministerio de Justicia, con el viceministro de Justicia precisamente. Vamos a tocar este tipo de temas. Tenemos una reunión ya que la vamos a hacer finalizando esta semana y esperemos a ver qué sale de esta reunión con el Ministerio de Justicia, que también andan preocupados en este gobierno por mirar cómo se mejoran las condiciones de los presos de la libertad. Dios los bendiga y gracias por estar tan pendientes de estas situaciones. Con gusto, con gusto. Entonces tendremos cita en estos días después de esa reunión para que venga y nos cuente. Jorge Carmona, defensor de derechos humanos. Muchísimas gracias.